Bueno, muy buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo están? Eh, Me presento, aunque creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Luis Fernando Valencia y voy a acompañarlos en lo que queda del resto de este semestre con la asignatura de Gerencia de Operaciones y Productividad. Entonces, de acuerdo a la reunión que tuvimos, ustedes me comentaron de que no se ha hecho todavía el primer parcial, el cual pues tenemos que hacerlo prontamente. Y adicionalmente a ello, también me comentaron que quisieran que les pudiera ayudar haciendo un recorderis acerca de algunas temáticas, como por ejemplo la que tiene que ver con la gerencia, con el análisis o el estudio del trabajo y cargas de trabajo, el análisis de los tiempos y demás. Y lo mismo también con la que tiene que ver con los temas relacionados con proyectos, con pronósticos. Eso es recuerdo que me dijeron que querían como un recorrido sobre eso. Entonces, digamos que pensando en esa situación, pues voy a abordar la temática de la asignatura haciendo justamente eso, inicialmente. Entonces, pues bueno, ahí estoy compartiendo pantalla y he preparado este documento para que podamos analizarlo y tenerlo, digamos, como herramienta pues, de material de trabajo. Primero vamos a hablar un poco acerca del estudio del trabajo. Lo que pasa es que digamos que los temas vienen siendo unos más grandes que contienen a otros más chicos hasta que finalmente vamos a quedarnos en uno que nos enseña cómo hacer ese cálculo de esas cargas de trabajo. Pero digamos que el esquema se hace parte de otro más grande y se hace parte de otro más grande. Entonces, vamos a arrancar con el concepto como tal de estudio de trabajo. Entonces, ¿qué es el estudio de trabajo? Entonces, pues básicamente lo que se requiere o lo que se pretende con el estudio del trabajo es lograr que una organización o que aquel organismo, el cual pues digamos que se quiere estudiar, logre digamos que mejorar, logre digamos que un aumento de su productividad, ¿sí? Y eso pues hace parte esencial de digamos que de este objetivo. Entonces, esa palabra de productividad pues se hace, digamos que, obligatoria en este análisis. Entonces, hay que definir un poco productividad. Entonces, ¿qué es productividad? ¿Listo? Entonces, hay varias maneras de definir productividad. Estas son unas bastante cortas y apropiadas también, como la relación entre producción e insumo, ¿sí? La relación entre producción e insumo. Entonces, insumo son todo lo que le llega, pues, los elementos que se requieren para poder hacer un proceso completo de producción. Digamos que finalmente podemos decir que es hacer más con menos o por lo menos con lo mismo. Sí, hacer más con menos o por lo menos con lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos, la productividad pueda entrar, digamos, a hacer unas observaciones y a obtener mejores resultados con lo mismo que se está recibiendo o aún con menos de lo que se está recibiendo. Entonces, allí, digamos que está el concepto como tal de productividad. Hay un autor que define productividad, Eliyahu Goldratt, y él dice, productividad significa hacer las cosas de tal manera que el caso de la empresa, ésta se aproxime lo más posible a su meta. Todo aquello que lleve a una compañía más cerca de su meta es productivo. Todo aquello que no la lleve es improductivo. Entonces, si nosotros observamos esta definición, básicamente el concepto de productividad ya es diferente dependiendo de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada organización tiene una meta particular. Así que se hace necesario conocer cuál es la meta de la organización que se está analizando o que se le quiere, digamos que mejorar su productividad, porque todo depende de cuál sea la meta de esta organización. Hacia donde esta organización quiera llegar, entonces todas las acciones que lleven, que acerquen a la organización hacia esa meta, pues son productivas. Y todas aquellas que la desvíen, la alejen, pues son, digamos que actividades que no son productivas. Entonces, pues él es, digamos que uno de los pioneros en este tema
desde el punto de vista que, digamos que vincula de manera bastante engranada el concepto de productividad con las metas propias de la organización. ¿Listo? Por eso es tan importante un direccionamiento de estrategia. Entonces, digamos que ahí inicia, digamos, un primer objetivo de nosotros, y es, si queremos hacer un análisis de productividad, pues tenemos que empezar por saber, bueno, ¿y esta empresa cuál es la razón de ser, cuáles son las metas que esta empresa tiene? Porque allí arrancaríamos, digamos, con el concepto. Bueno, muy bien. Después de, digamos que de tener en claro esta situación, este concepto, entonces podríamos también hablar un concepto muy interesante, y es el de estudio del trabajo. Entonces, resulta que se requiere que nosotros podamos hacer un análisis, un estudio, ¿sí? Detallado, concienzudo del trabajo, ¿sí? De aquella actividad pues, que se está llevando a cabo en las organizaciones, que justamente desarrollan una serie de actividades y demás para mejorar su productividad. Entonces, hay también digamos que mira hacia este objetivo, y es el estudio del trabajo. Básicamente se puede definir como una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objeto de optimizar la utilización eficaz de los recursos y establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que realizan. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ya la definición un poco más formal de estudio del trabajo, pues básicamente el estudio del trabajo es un análisis, es una evaluación, es un proceso en el cual voy a conocer de manera detallada, ¿sí? A través de unos métodos, a través de unas estrategias, a través de una metodología, ¿sí? Cuáles son las actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Sí? De tal manera que podamos encontrar si se puede optimizar, ¿sí? Si se pueden los recursos, digamos que utilizar de una mejor manera, de tal manera que sea una utilización más eficiente. ¿Listo? Y así también nosotros podamos llevar a la empresa hacia la productividad, ¿sí? Hacia acercarse hacia sus metas, pero de una manera también un poco más eficiente. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con el estudio del trabajo. O sea que el estudio del trabajo básicamente es un concepto grande que implica una serie de, digamos que de otros subconceptos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues obviamente entonces el estudio del trabajo no es nada más ni nada menos que una manera, ¿sí? O un método con el cual nosotros podamos incrementar la productividad de la empresa. ¿Listo? Bueno. Hay algo muy interesante con respecto a, digamos que todo lo que tenemos, todo lo que uno quiere hacer o todo lo que nosotros deseamos hacer para optimizar. Y es que hay uno de los recursos que, digamos que son muy valiosos y que se requieren optimizar, y es el tiempo. Por eso, digamos que dentro de todo este análisis es crucial hacer un análisis del tiempo. Y para eso, entonces, vamos a ver qué significa el tiempo total de trabajo. ¿A qué hace referencia el tiempo total de trabajo? Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico, ¿sí? En el cual tenemos, digamos que unos recuadros. El primero, el de arriba, que es de color verde, este de aquí, este recuadro de aquí, ese es el que nos está hablando acerca del contenido básico del trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el contenido básico del trabajo? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, bueno, ya lo vamos a analizar, al igual que los otros dos. El segundo es el contenido del trabajo adicional, que se denota con la letra A. El otro es el contenido de trabajo adicional, que se denota con la letra B. Y por último, el tiempo improductivo, que se denota con la letra C. Entonces, digamos que ahorita que se quiere hacer el estudio de mejorar la eficiencia, ¿sí? De hacer un sistema más productivo, pues obviamente, definitivamente, el tiempo se vuelve un factor completamente preponderante. Entonces, ya sea el tiempo que una máquina tarda en hacer algo, o ya sea el tiempo que un operario consume, definitivamente son pues, muy importantes. Entonces, vamos a mirar un poquito más en detalle, chicos, qué significa
cada uno de estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el primero, con el que está en verde, ¿sí? Que hace referencia, ¿sí? Al contenido básico del trabajo. ¿Listo? El contenido básico del trabajo. ¿Y qué es el contenido básico del trabajo? ¿Sí? Básicamente es el tiempo mínimo, el que ya no es factible reducir, el que no se puede comprimir, el que ya no se puede hacer en menos tiempo, que se requiere, pues digamos que para poder desarrollar o para poder ejecutar, digamos que la actividad o la acción, ¿sí? Y que ya no hay manera de volverlo más productivo, más eficiente, o sea, ya está como en lo mínimo que se puede hacer y que no hay manera de obviar ese tiempo o de disminuirlo. ¿Listo? Entonces, poder optimizar este tiempo, digamos que puede ser posible, pero en términos generales son esas tipos de actividades que no pueden ser obviadas y que normalmente ya están como en el límite de lo que se puede optimizar, aunque pueden ser optimizables en algo haciendo un análisis un poco más concienzudo. Entonces, a este se le llama el contenido básico de trabajo. ¿Listo? Contenido básico de trabajo. Bueno. Está también el contenido de trabajo adicional tipo A. ¿Por qué tipo A? Pues porque aquí, como ustedes están observando, tenemos el contenido, ¿sí? Tipo A y también está el contenido de trabajo adicional tipo B. Entonces vamos a hablar acerca de qué es el contenido de trabajo adicional tipo A. Entonces básicamente este es un trabajo suplementario, ¿sí? Donde aquí ya hay ineficiencias, pero estas ineficiencias son muy particulares porque son básicamente en el diseño o en la especificación, o sea, como quien dice, cuando fue concebida las actividades no fueron concebidas de una manera óptima y son actividades que no tienen que ver el trabajador con que se haga de una forma no óptima, sino que básicamente tiene que ver de forma directa es con que no fue diseñado de forma correcta. Esto normalmente sucede porque digamos que cuando se aborda una nueva actividad, es muy común que no se aborde de la mejor manera, sino que la propia experiencia, el desarrollo propio de la actividad va mostrando algunas posibles mejoras. Y entonces esas mejoras se analizan y finalmente se toma la decisión de hacer algunas modificaciones y por ende pues que hayan unas optimizaciones en los procesos, en los procedimientos, en la manera de hacer ciertas actividades. Entonces, digamos que es muy común este tipo digamos, de trabajos adicionales o de trabajos suplementarios donde hay ineficiencias, es muy común. Así que pues estas actividades son bastante susceptibles de ser mejoradas. Ellas, digamos que podemos decir que hay varios tipos de ellas, ¿sí? Por un lado está la deficiencia y cambios frecuentes del diseño, por ejemplo. ¿Sí? Aquí digamos que nosotros podemos decir que el producto puede estar diseñado, ¿sí? De manera que se requiera, por decir algo, vamos a escribir el ejemplo que tenemos escrito aquí, un número de piezas no estandarizadas que dilatan la operación, ¿sí? Entonces, el ensamblaje de estas, digamos que al tener una gran variedad, esto va a hacer, digamos, que se aumente el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay estándares, porque cada máquina tiene unas piezas muy distintas a otra. Entonces, si estuvieran estandarizadas, pues sería mucho más sencillo, digamos, hacer este tipo de trabajo. O sea, hay que hacer un mantenimiento y si las máquinas, por ejemplo, son del mismo tipo de máquina o tienen el mismo tipo de repuestos, pues es mucho más sencillo cambiarlas de manera, digamos que rápida y así gastaría, digamos, un tiempo más óptimo, gastaría menos tiempo. Entonces, por ejemplo, eso es una situación como de este estilo. Y eso tiene que ver obviamente con el diseño, porque pues cuando se aborda, digamos, esta situación, es posible disminuir un poco, digamos, que se presenten estas pérdidas de tiempo o estas ineficiencias. Hay también otras que son los desechos de materiales. Entonces, por ejemplo, situaciones como que hay que eliminar, ¿sí? Diferentes, digamos que cantidades de material excesivo, ¿sí? Que de pronto está sobrando, o sí, cuando se hace un trabajo y digamos que el material que queda sobrante, pues hay que desperdiciarlo, allí se puede, digamos, aprovechar eso.
Por ejemplo, esto es muy común en ciertos tipos de empresas, como por ejemplo las que tienen que optimizar un material plano, en costura, por ejemplo, o en zapatería, o en este tipo de industrias donde hay que hacer cortes y sacar, digamos, unos moldes. Ahí se pueden optimizar de tal manera que el desperdicio sea el mínimo posible. Entonces ahí hay algo que se puede mejorar y no tiene que ver directamente con el trabajador, sino que eso es parte propio pues, del diseño y digamos que de la optimización que la empresa invierta pues, para que se optimice esa actividad y los desperdicios sean lo mínimo posible, lo mínimo posible. También está en otra manera, otra forma pues, de que se presente esto, que son las normas incorrectas de calidad. Entonces, por ejemplo, en la situación que yo he colocado aquí, existen determinadas normas de calidad que carecen de equilibrio o justicia en los sistemas productivos, ¿sí? Por ende, suelen pecar, ya sea por exceso o por defecto. Por ende, la normalización de calidad debe procurarse ser lo más equilibrada, tanto en los márgenes de la tolerancia de cada atributo como en los métodos de medición de los mismos. Entonces, digamos que las normas, digamos que los procesos como tal que se lleven a cabo en la empresa, ¿sí? Para poder tener, digamos que unas buenas normas de calidad deben ser equilibrados, ¿sí? No podemos que por tener gran calidad vamos a extender pues y a gastar muchísimo más tiempo haciendo algo. Tampoco podemos pecar por defecto, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? De tal manera que haya un buen resultado de calidad, pero también que haya cierto resultado pues, de rapidez y que se pueda hacer de forma lo más óptimo posible. También está el contenido de trabajo adicional tipo B, que lo teníamos ahora rato acá en el dibujito, este segundo, este de aquí, tipo B. Y el tipo B, digamos que también es un tiempo suplementario, pero esa ya digamos que son a causa de métodos de manufactura, ¿sí? O métodos también operativos que pues tienen ineficiencia, ¿listo? Básicamente este se atribuye a defectos que puedan, digamos que puedan presentarse respecto pues a los métodos de producción. O sea, por ejemplo, que toca que moverse y toca que desplazarse a cierto lugar y después regresar otra vez al lugar original, o que, por ejemplo, los materiales se guardan y se guardan muy lejos y hay que estar yendo por ellos constantemente, o bueno, cosas de este estilo que son parte propia como de la manufactura o de los procesos operativos que podrían analizarse y también pues optimizarse para que por este lado también se pueda ganar en eficiencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mala disposición y utilización del espacio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de optimizar esta parte. Puede ser que los espacios no estén optimizados de la mejor manera, que la disposición de las cosas, que la idea es que todo vaya teniendo como una secuencia, que si se está haciendo una producción de, no sé, de algún tipo de producto, pues digamos que termina un proceso e inmediatamente arranca el otro y está enseguidita, no tenga que ir al extremo de la fábrica para hacerlo y después devolverse otra vez al otro extremo, sino que sea, digamos, en una secuencia fácil, no haya pérdida de tiempo en transporte, cosas de esas. Entonces, la disposición de la maquinaria, la disposición del orden en el que se va haciendo todos estos procesos, pues son muy importantes y tiene que ver con algo que se puede optimizar. También el otro aspecto es la inadecuada manipulación de los materiales. Entonces, por ejemplo, cuando se trasladan por un sistema de producción, los elementos, las materias primas, los insumos, por ejemplo, podrían, digamos que, realizarse no de la mejor manera, ¿sí? Y allí podría haber, digamos, posibilidades de que hayan unas mejoras interesantes también por esta manipulación. Las actividades de transporte podrían quitarse por completo si es que, digamos, que se piensa o se manipulan apropiadamente los materiales. Entonces, son opciones que pueden presentar una mejora, pero siempre y cuando, eso sí es importante, siempre y cuando, pues, digamos, se haga un trabajo y un análisis que amerite, pues, esta situación. Por otro lado, tenemos el B, que es el que teníamos acá. Bueno, el B todavía continúa, ¿no? Continúa un poco más. Eso, con
esto de aquí. Interrupciones frecuentes al pasar de la producción de un producto a la de otro. Entonces se hace una producción y se va a hacer otro producto, hacer la producción de otro producto, pues entonces el paso del uno al otro debe tener una planificación apropiada de tal manera que eso sea lo menos impactante posible, que el tiempo pueda ser aprovechado de la mejor manera. Hay otra como el método de trabajo ineficaz, ¿sí? Ahí ya no tiene que ver con la secuencia de las actividades, sino más vale con la complejidad de todas estas y que son propuestas o que se pueden optimizar en su tiempo de ejecución mientras mediante una, digamos que idealizando o creando unos mejores métodos para poder hacerlo. La mala planificación de las existencias, las averías frecuentes de máquina y equipos, entonces digamos que son distintos tipos de opciones que se pueden presentar en pérdidas de tiempo. También tenemos el tiempo productivo tipo C. El tiempo productivo tipo C, este ya es, digamos, a causa del propio trabajador. ¿Sí? Entonces, es posible que se presente situaciones donde el trabajador, digamos, por algunas razones, con mucha frecuencia no va a trabajar. Entonces, pues ese día no hay quien haga esa labor y pues eso causa una pérdida de tiempo. O la falta de puntualidad, tiene que llegar a ciertas horas. Resulta que hay un trabajador, algunos trabajadores que llegan 2 horas después constantemente. Eso también pues es, digamos, una de las causas. La mala ejecución de las labores, pues no hace su trabajo con calidad, no se desempeña, digamos, haciendo bien lo que debe hacer. El riesgo de accidentes y lesiones profesionales, muchas veces por querer ser rápidos o simplemente porque no les gusta, pues no se protegen o no utilizan elementos de protección o no evitan accidentes que pudieran suceder. Entonces, digamos que esas son situaciones que hay que tener muy en cuenta y pues dependen ya directamente del trabajador. Bueno. El tiempo total acá en el tiempo total del trabajo, también digamos que podríamos nosotros mencionar, bueno, cómo se puede hacer para reducir, para minimizar, para volver al mínimo este tiempo improductivo. Entonces, allí hemos hecho un recuento de todas las actividades que hemos mencionado. El A1, que es el desarrollo del producto, pues entonces ahí tenemos que se puede reducir el contenido del trabajo debido a un mal diseño. Entonces, si mejoramos el diseño, pues entonces se puede mejorar también la productividad. El A2, utilización adecuada de los materiales. Entonces, pues por ejemplo, se puede reducir si se reutilizan los desperdicios, ¿sí? Se reducen la cantidad de desperdicios y además lo que se vaya a desperdiciar, mirar cómo se puede hacer para reutilizarlos. Entonces, son estrategias que nos permitan mejorar eso. Control de calidad. Entonces, garantiza, por ejemplo, la aplicación de las normas y las secuencias de inspecciones adecuadas. Entonces, aquí es donde les decía que había que ser pues, equilibrado, ¿no? Hay que tener un control de calidad apropiado, equilibrado, ni muy ni muy. La mejora de la disposición y la planificación del proceso, pues la idea es reducir movimientos que no se requieren, o colocando, digamos, en una secuencia apropiada las máquinas y los lugares por donde tiene que darse el proceso de producción. El B2, por ejemplo, movimiento de entidades adaptados a la operación. Aquí se reduce el tiempo y el esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están allí mucho más cerca. El B3, planificación y programación y control. Aquí se reduce pues, el tiempo improductivo porque se está haciendo una adecuada programación, un adecuado control, planificación. El tiempo, bueno, el B4, por ejemplo, ¿sí? El estudio de métodos. Aquí, por ejemplo, se reduce el contenido de trabajo debido a métodos ineficientes. Entonces, es un punto que puede reducirse haciendo un estudio de los métodos. O sea, si son apropiados los métodos, empieza a mejorar. El control de existencias. Aquí para esto hay que hacer un manejo de inventarios de tal manera pues que permita hacerlo de forma óptima. Y este manejo de inventarios puede ser bastante complejo, ¿no? Hay varias estrategias para ello. Mantenimiento preventivo. Se asegura, por ejemplo, una vida útil más larga y una continuidad para los procesos.
¿sí? De una manera más sólida. Este mantenimiento preventivo pues es muy importante, porque así las máquinas mantienen bien, así digamos que se minimizan cualquier tipo de fallas que puedan presentarse, y pues y también tener digamos repuestos y cosas de las que normalmente puedan presentarse situaciones, de tal manera que nos ayude pues también a reaccionar cuando suceda, pero el mantenimiento preventivo va a minimizar al máximo eso. Políticas de recursos humanos, aquí hay, por ejemplo, algo muy importante es mejorar el clima laboral. El clima laboral es completamente decisorio. Si los empleados están en un buen clima laboral, están trabajando sus 8 horas en un buen ambiente, pues ellos con mayor facilidad producen, con mayor facilidad hacen sus actividades con mucha mejor disposición, y pues asimismo también se nota en la productividad. ¿Listo? Por ejemplo, la capacitación y la formación es muy interesante, muy importante, porque digamos que ella hace que los trabajadores puedan aprender a hacer mejor las actividades que hacen, de una mejor manera, que puedan ser más óptimos en sus labores. ¿Ya? Por ejemplo, una persona dentro de sus labores está haciendo actividades de manejo de información, pues esta persona, si manejara apropiadamente el Excel, pues podría realizar sus labores de una manera más óptima, donde el error humano se puede disminuir mucho, y además pues lo puede hacer en menos tiempo. Entonces digamos que la capacitación juega un papel bien importante. ¿Sí? Garantías de seguridad, digamos que esto reduce la situación de absentismo, que es cuando un trabajador pues no se presenta a laborar. Bueno, utilidad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve o cuál es la razón de ser de un estudio de trabajo? ¿Qué beneficios trae? O sea, ¿cuáles son las ganancias de hacer un estudio de trabajo? Entonces miremos estas que nos están mostrando aquí. Incrementar la productividad de un sistema productivo mediante metodologías de reorganización del trabajo. Entonces, definitivamente vamos a incrementar la productividad. Esto, hacer un estudio de trabajo va inherente a mejorar la productividad. Mantiene un orden que vela por la eficiencia del proceso. Entonces, aquí, digamos, también es otra de las utilidades que vamos a tener, y es que va a colocarse un orden apropiado, de tal manera que ese orden esté siempre, digamos que ayudando, velando, porque haya un proceso, pues los procesos se hagan con eficiencia. Además de eso, pues es el método más exacto para establecer las normas de rendimiento de las que dependen la planificación, la programación y el control de las operaciones. Entonces, este método, digamos que es el más preciso que nos permite todo esto. Así que hacer un estudio de trabajo prácticamente que es el insumo que nos va a brindar información relevante tanto para la planificación, programación y control de operaciones. Así que allá hay una gran ganancia porque tenemos un insumo para poder hacer otras actividades supremamente importantes. También nos ayuda con el establecimiento de garantías respecto de la seguridad y también de la higiene. ¿Sí? Tiene un periodo de percepción inmediato, o sea, casi que de inmediato se comienzan a ver las situaciones de mejora. ¿Sí? Y dura mientras se ejecuten los métodos sobre las operaciones del estudio. Entonces, mientras esto se esté llevando a cabo, se están viendo mejores resultados. Y también que se puede aplicar a todo tipo de organizaciones. O sea, esto es una metodología, una forma de hacerlo completamente abierta, donde se aplica a todas las organizaciones. Pues es relativamente poco costoso, aunque esto de poco costoso, pues como todo es relativo, depende de la cantidad de personas, depende, digamos que el recurso que tenga la empresa, pues para hacer una actividad de estas. A veces pues no es tan fácil, pero digamos que se puede intentar hacer, y la idea es que se pueda aplicar de una manera sencilla, ¿no? De una manera fácil. Bueno, entonces ya vimos lo que es el estudio del trabajo, que es como un gran concepto, el cual, digamos que pretende finalmente mejorar productividad. ¿Listo? Pero digamos que este gran concepto involucra otro concepto que también es grande, pero está cobijado sobre el anterior, y es que se puede hacer ejercicios de medición del trabajo. O sea, hay que medir el trabajo. Entonces, ¿qué es esto de medir el trabajo? Bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿sí? La medición del trabajo es la aplicación de técnicas
para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. Entonces, según la OIT, digamos que es aplicar, ¿sí?, una serie de técnicas que nos van a permitir calcular tiempos, ¿sí?, el tiempo que un trabajador invierte para poder desarrollar una tarea, ¿sí?, para poder desarrollar una actividad de acuerdo pues a unas normas ya preestablecidas por la empresa. Entonces, ese cálculo de esos tiempos es básicamente lo que tiene que ver con la medición del trabajo. Entre las técnicas digamos, de la medición del trabajo, hay una que es la que nos vamos a centrar nosotros, que es el estudio de tiempos. Sin embargo, no es la única, ¿sí? Son varias digamos que las estrategias o las técnicas que existen. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la medición del trabajo? ¿Sí? ¿Qué se pretende con esto de la medición del trabajo? Entonces, por un lado, ¿sí?, que el ciclo del tiempo del trabajo puede aumentar, ¿sí?, a causa de un mal diseño productivo o un mal funcionamiento del proceso o por un tiempo improductivo, ¿sí?, que puede ser pues que se le puede asignar a la parte directiva o a los trabajadores. Entonces, si eso se está presentando, entonces la medición del trabajo me va a permitir conocer eso y obviamente también mejorarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer el estudio de los métodos, ¿sí?, es la técnica por excelencia para minimizar esta cantidad de trabajo, eliminar los movimientos innecesarios, sustituir métodos, o sea que me permite como encontrar aquellas cosas que debo mejorar. Y después, ¿cómo debo mejorarlas? O sea, ¿cuáles son las que deben quedar donde ya se vea, digamos, los resultados favorables que se quieren ver? La medición del trabajo, eso es el estudio de los métodos. Y la medición del trabajo, a su vez, sirve ya para investigar, para minimizar y para eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se genera el valor agregado. Entonces, básicamente la medición del trabajo es para detectar de manera puntual, ¿sí?, investigando de manera concienzuda, ¿sí?, cuáles son las actividades donde hay improductividad, ¿sí?, y así eliminar ese tiempo, el tiempo de improductividad. Sí, eso es básicamente lo que pretende o el objetivo de la medición del trabajo, y esto es fundamental, porque si nosotros encontramos en qué cosas es que se están perdiendo el tiempo, pues podemos hacer las modificaciones para que eso no siga pasando. Entonces, la medición del trabajo es como la que se va a encargar de hacer este tipo de estudio, de análisis. Bueno, hay otra también función adicional, que es la fijación de tiempos estándar. Esta parte de fijación de tiempos estándar es muy interesante, porque digamos que es la que nos permite poder saber cuáles van a ser los tiempos que se van a utilizar para hacer cierto tipo de actividades, y además es la que nos va a dar también los insumos para nosotros poder hacer un costeo de las operaciones, porque ya vamos a poder saber cuáles son los tiempos que se van a demorar. Entonces, nos va a ayudar mucho también por esa parte. En cuanto a las técnicas de medición del trabajo, les había dicho hace minutos que eran varias. Entonces, por ejemplo, tenemos muestreo del trabajo, tenemos estimación estructurada, tenemos estudio de tiempos, tenemos normas de tiempo predeterminadas, tenemos datos tipo. Todas estas 5 son estrategias que nos permiten abordar justamente la medición de tiempos. Cada una tiene su propia metodología. Nosotros nos vamos a concentrar en la de estudio de tiempos, que es la que tenemos aquí marcada en azul. Esa es la que vamos a analizar y la que vamos a conocer y a estudiar detalladamente. ¿Listo? Pero sin embargo, quise pues darles como un conocimiento básico sobre, o general sobre por lo menos los nombres de las otras. Aquí tengo un cuadro que ilustra más o menos lo que puede ser justamente estas técnicas de medición del trabajo. Entonces, si ustedes observan, está en rojo, dice seleccionar, registrar, examinar y medir cantidad del trabajo ejecutado mediante uno de los siguientes métodos. Entonces, todo eso se hace con cualquiera de los métodos. ¿Listo? O sea, todos esos métodos tienen como objeto ser el insumo o ser la herramienta para hacer lo mismo. Cada uno a su manera. Y después de eso, compilar con suplementos para determinar el tiempo de operaciones. Asimismo, para establecer banco de datos estándar.
Pero de todos esos, como ya les dije hace un momento, nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de tiempos. Esa es la que vamos a trabajar. Bueno, el procedimiento básico sistemático, las etapas para realizar una medición de trabajo. Casi que cualquiera de los métodos, sin importar cuál escoja, más o menos tienen estas características en común. No de manera pues muy precisa, pero sí más o menos de forma general. Por un lado, seleccionar, por otro lado, registrar, examinar, medir, compilar y, por último, definir. ¿Qué es seleccionar? Pues, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cuál es el trabajo que vamos a estudiar? Registrar, pues, obviamente hay que, digamos que, tener todos los datos relativos, pues, a lo que se realiza en ese trabajo, el método de cómo se hace, ¿sí? Y los elementos, pues, que cada actividad, pues, incluye o debe realizar. Examinar, pues, obviamente aquí se examinan los datos que ya se hayan registrado, ¿sí? Y se ve, pues, el detalle de todos estos elementos con un sentido ya, con una visión crítica, ¿sí? Para poder verificar si se utilizan métodos y movimientos más eficaces, ¿sí? Y asimismo separar los elementos improductivos o los extraños de los productivos. ¿Por qué se dice extraños? Porque a veces algo se hace de una manera que como que, uy, esta manera tan extraña, entonces se entra a analizar, pero a veces no es improductiva. A veces es una manera extraña, pero finalmente no es improductiva. Entonces, por eso pues hay que entrar a analizarla. Si es extraña e improductiva, pues hay que tratar de volverla productiva, o sea, que ya no haya esa pérdida de tiempo allí. Por otro lado, medir. Esta parte de medir es supremamente fundamental, ¿no? Lo que no se puede medir no se conoce. Entonces, no se puede medir, es difícil mejorarlo, es difícil trabajar con él. La cantidad de trabajo de cada elemento, por ejemplo, expresada, pero ya en tiempos, ¿sí? Y aquí, pues, esta parte de medir, pues, digamos que juega un papel muy importante. Compilar, en este ya es el tiempo estándar de la operación. En caso de estudio, pues con los tiempos se van a utilizar cronómetros, digamos que pueden haber breves descansos, satisfacer necesidades personales, etcétera. Entonces, pues hay que compilar todo eso, hay que tenerlo en cuenta. Definir, pues aquí ya se hace con, digamos que con precisión, ya una serie de actividades y el método pues que corresponde para que se opere, para que se haga la operación, a lo que corresponde pues al tiempo computado y notificar que será el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados. Entonces ya se establece pues cómo va a ser, ya se define cómo va a ser la manera de trabajo y cómo se va a abordar. Ahora, estas etapas deben seguirse completas, o sea, no hacer una y otras no, porque entonces digamos que la medición del trabajo no se haría bien. ¿Listo? Y el objetivo justamente es poder fijar los tiempos estándar, porque fijar los tiempos estándar es, digamos, conocer cómo se va a hacer la actividad, qué tiempo requiere la actividad y asimismo también tener los insumos para el costeo. Entonces, de todos esos, nosotros nos vamos a concentrar en el de estudio de tiempos. Ese es el que se va a abordar. El estudio de tiempos también se conoce como es un estudio clásico y se conoce también como el cronómetro. Digamos que fue propuesto por Frederick Taylor en 1881. Sería muy interesante que ustedes pudieran consultar quién fue Frederick Taylor, porque pues digamos que él es el creador de esta estrategia. Bueno, aquí hay un comentario muy interesante que quiero que todos tengamos en cuenta, y es que a pesar de que hay muchas otras maneras de hacerlo, como ya vimos hace un momento acá atrás, ¿sí? Aquí hay todas estas estrategias, pues que a pesar de que se manejan todas esas, definitivamente este método clásico sigue siendo todavía el más utilizado, ¿sí? Se sigue usando en mayor proporción que todos los demás. Entonces, por eso vamos a concentrarnos en él, además porque, como les dije también hace un rato, brinda insumos muy importantes, si lo vemos por acá, brinda insumos para poder hacer otro tipo de actividades que no hay manera de poder tenerlas a no ser que tengamos,
digamos que los tiempos calculados de cuánto se tardan las actividades y poder hacer costeo y demás. Listo. El estudio de tiempo, ¿cómo podría definirse? Podría definirse como que consiste en la medición del tiempo de una muestra del desempeño del trabajador con el objetivo de emplearla como base para establecer un tiempo estándar. Entonces, cuando yo hago un estudio de tiempos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mediciones de tiempo. Eso es lo que voy a hacer constantemente. Bueno, esa es una de las razones por las que por aquí hay un cronómetro. Ahí he colocado un cronómetro. Porque digamos que mediciones del tiempo se vuelven fundamentales en esto. ¿Listo? Mediciones de tiempo, pero ¿qué tipo de mediciones? Pues en el desempeño de las actividades de un trabajador. ¿Y esto para qué se hace? Porque al final de todo este proceso, lo que se quiere es llegar a establecer el tiempo estándar. Así, básicamente eso es lo que pretende esta metodología. ¿Listo? Entonces, bueno, el estudio de tiempos. Bueno, el estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de un área definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según la norma de ejecución preestablecida. Entonces, básicamente eso es lo que pretende hacer un estudio de tiempos. Bueno, muy bien. Hablando ya del método propio del estudio de tiempos, digamos que el estudio de tiempos tiene varios elementos, que son los siguientes, ¿sí? Herramientas para el estudio de tiempos, pues lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son estas herramientas que se requieren para poder ya abordar un estudio de tiempos? La selección del trabajo y etapas de estudio de tiempos, la delimitación y el cronometraje del trabajo, esa ya es la parte técnica, práctica, el cálculo del número de observaciones, la valoración del ritmo de trabajo, esto es importante, suplementos de estudio de tiempos, esto también es bien importante entenderlo y aquí también hay unos componentes ya no solamente objetivos, sino también un poco subjetivos, y aquí nos toca que apoyarnos mucho pues, en el jefe y en el que conoce mucho la operación. El cálculo del tiempo estándar, que es la razón de ser de poder hacer todo este ejercicio. Y por último, aplicarlo, ¿no? Porque ¿para qué se calcula el tiempo estándar? Pues para poder usarlo, ¿sí? Entonces, de nada serviría si lo calculamos, pero no lo llevamos a la práctica. Entonces, estos son, digamos, los elementos que conforman esta metodología o esta estrategia de estudio de tiempos, los cuales pues vamos a ver detalladamente uno a uno todos. Vamos a concentrar por ahorita en el primero, y así vamos a seguir. Creo que ya en el siguiente video los demás hasta culminarlo y que lo podamos de manera práctica haber entendido todos. Bueno, las herramientas para el estudio de tiempos. Bueno, por un lado, digamos que lo primero que se requiere es un cronómetro, ¿sí? Un tablero de observaciones y formatos de registro de información. Esos son las herramientas, esos son los elementos iniciales, los elementos primarios con los que debemos contar para nosotros poder hacer este tipo de ejercicio, ¿sí? Poder hacer este estudio. Entonces, cuando hablamos del cronómetro, pues el cronómetro puede ser mecánico, puede ser electrónico. Digamos que cualquiera de los dos sirve, los dos cumplen con la misma función. Cuando digamos que los tiempos que se van a medir son tiempos cortos, es, digamos que más sugerible que sean dispositivos electrónicos de precisión, más que mecánicos, porque cuando hay fallas en los instrumentos de medición con tiempos cortos, estas fallas, aunque son pequeñas, se vuelven muy grandes dada la proporción de los tiempos que estamos midiendo. Me hago entender. Si los tiempos que estamos midiendo son tiempos de segundos, de 3 segundos, segundo y medio, un segundo, y allí hay, digamos que errores por parte pues, del instrumento de medición, entonces pues uno no lo nota porque son tiempos muy pequeños, pero son una gran proporción. Por ejemplo, hablar de medio segundo, ¿sí? Donde la medición fue de segundo y medio, pues estamos hablando
del 33% de error. Eso es un error gigantesco. O un error del 50%, si el dispositivo tiene un error de medio segundo y resulta que la medición fue de 1 segundo, entonces estamos hablando del 50% de error en la medición. Debe ser muy alto. Entonces, digamos que cuando las mediciones son demasiado pequeñas, requieren mucha más precisión, se sugiere un dispositivo, un cronómetro, digamos, digital, electrónico, más preciso. Esto no tanto el mecánico para este tipo de, digamos, de mediciones de tan poco tiempo. Bueno, ¿qué otra herramienta? Pues estamos hablando de la herramienta de los tableros de formularios. Entonces, ¿qué es un tablero para los formularios? Pues es simplemente una tabla, ¿sí? Un elemento que, aunque suene muy sencillo, es fundamental. ¿Por qué? Porque usted como especialista que va a hacer este tipo de mediciones, usted va a ir y va a pararse pues al lado de la persona o a acompañarla en la actividad que la persona haga y va a comenzar usted a tomar mediciones y ahí va a ir usted escribiendo cosas y va a ir marcando de acuerdo al formato que tenga y demás. Entonces se vuelve supremamente indispensable esta herramienta porque usted no va a estar en un escritorio, usted va a estar acompañando pues al trabajador o a la persona que está haciendo medida pues en sus actividades laborales. ¿Listo? Pues se consiguen tableros de diferentes materiales. Hoy en día, antes se conseguían más de madera, hoy en día se consiguen más acrílicos, de pasta, pues no importa, que normalmente con un gancho para sujetar pues las hojas arriba, de tamaño carta, de tamaño oficio, eso es lo de menos, pero digamos que cumple con la función que se requiere y es que brinde pues el apoyo y la manera pues usted puede tomar notas en cualquier lugar donde usted vaya acompañando al trabajo. Las herramientas para el estudio a tiempos, digamos, ¿qué otra herramienta tenemos? Tenemos el formato para el registro de la información. ¿Y qué es? O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tipo de herramienta es esta? Entonces, pues se requiere hacer un registro de todos los datos, que normalmente van a ser muchos, ¿sí? Y hay que hacer una descripción de estos elementos, de las observaciones que se van dando, de las duraciones, ¿sí? De cuánto duran estos elementos, valorarlos, de pronto hablar acerca de hacer una nota explicativa. Digamos que todo este tipo de necesidades tienen que quedar escritas en alguna parte, y entonces aquí es donde se requiere este tipo de formatos, ¿sí? Es posible que tanto los tiempos como las observaciones se puedan consignar en una hoja en blanco, ¿sí? O en un formato distinto cada vez o en uno parecido. Digamos que hay libertad, ¿no? Básicamente, cada especialista, cada profesional o cada empresa consultora, ¿sí? Está encargada o se encarga, digamos, de crear sus propios instrumentos, sus propios elementos para poder llegar, digamos, de una manera más precisa a hacer las mediciones que necesita y a plasmar la información pues, que necesita para obtener los resultados que se requieren. Entonces, digamos que queda casi que a disposición del especialista, pero se requiere. O sea, estos formatos se requieren de una u otra manera, con unas u otras características, pero se requieren. Estos formatos o formularios, digamos que normalmente se clasifican en dos categorías, ¿sí? Una de las categorías es formularios para reunir datos, ¿sí? Formularios para reunir datos. Normalmente deben tener una característica de que deben ser muy prácticos, ¿ya? Y normalmente, por lo menos, ¿qué deben tener? Pues deben tener una primera hoja, ¿sí? Donde está el estudio de tiempos, debe tener otras hojas siguientes para seguir plasmando información y normalmente un formulario para ciclo breve. Pues igual estas diapositivas ustedes ya las van a tener y pues pueden, digamos que examinar de manera un poco más detallada, pero este es uno de los dos tipos de formularios que normalmente, o categorías de formularios que podemos tener. Este es de formularios para reunir datos. Y el otro, ya es una vez los datos están reunidos, son formularios ya para analizar los datos reunidos. ¿Listo? Normalmente, ¿qué es lo mínimo que se espera que pueda tener un formulario de estos? Pues una hoja de trabajo, ¿sí? Una hoja de resumen del estudio, una hoja de análisis para el estudio y unos suplementos, digamos, para
a complementos pues, que el investigador o la empresa consultora pues, decida tener allí. Igual, esto también lo pueden ver con más detenimiento. Aquí les coloco un ejemplo, ¿sí? Esta es una hoja de resumen de estudio de tiempos. Entonces, allí a manera de ilustración, en la cual ustedes, pues digamos que pueden observar que tiene ciertos campos importantes, departamento, la operación, el estudio número, la instalación, el método actual, el producto, etcétera. Entonces, aquí están los elementos, elemento 1, elemento 2, ahí están los números 1, 2, 3, que son las diferentes mediciones que se están haciendo. Entonces, bueno, este es un formato que podría ser de utilidad, pero vuelvo y les digo, no es una camisa de fuerza. Pueden crearse de acuerdo a lo que el investigador o el especialista o la empresa consultora pues desee. Listo, chicos. Entonces, por hoy vamos a ver hasta aquí. Nos queda para el siguiente video trabajar los otros puntos. Ya vimos este primero, este de aquí, ¿sí? Herramientas para el estudio de tiempos. Entonces, vamos a dejar para la siguiente sesión los otros elementos que nos van a ayudar a poder, digamos que, hacer un estudio de tiempos apropiado. ¿Listo? Entendiendo los diferentes pasos que hay que llevar a cabo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Les estaré haciendo llegar el siguiente video en el transcurso de un par de días para que lo puedan también estar observando, y de ahí ya podríamos hacer entre las prácticas y los ejercicios que me estaban comentando que pues querían hacer. Así que bueno, chicos, que tengan un buen resto de noche y quedamos pendientes para el siguiente video.